Bueno, lo entiendo con un desafío mayor, un desafío pedagógico mayor. La política nacional me parece que interpela a las comunidades educativas a transformarse a sí mismos, asumiendo los objetivos fundamentales de la educación. Así, de forma muy somera, que lograr la factibilidad biográfica de los estudiantes respecto a su inserción económico, social, cultural, familiar. En ese sentido, es decir, que las personas adquieran las competencias para asumir su vida, proyectarse en su vida, dotar de sentido a su vida. Interpela también a la construcción de identidad, el objetivo de identidad, es decir, de individuación que tienen los sujetos durante su etapa escolar. Es decir, que lleguen a tener una identidad, un reconocimiento social y un reconocimiento a sí mismo en términos de ser semejante, pero también diferente, con particularidades propias. Y por último, el tercer objetivo es el objetivo de aprender a vivir juntos. Es un objetivo de socialización, de ser parte, de pertenecer a un grupo, a un colectivo. Entonces, esta política nacional de convivencia escolar invita a convertir los tres objetivos a un objetivo dependiente de la convivencia escolar. Es decir, un objetivo dependiente de lo que se logre en relación a que el sujeto establezca relaciones al interior de su experiencia escolar, de manera tal de que le permita lograr la factibilidad biográfica, la identidad personal y la socialización como miembro de un colectivo, de una sociedad, de una democracia. Entonces me parece muy interesante el desafío de esto de apostar, de invertir en convivencia escolar como una inversión a enriquecer la experiencia de aprendizaje, las vivencias del sujeto en relación a sí mismo y en relación con el colectivo que forma, tanto en relaciones entre pares como en relaciones con los demás actores, llámese padre, llámese asistente de la educación, llámese apoderado, llámese comunidad escolar. De manera que este desafío es un desafío que me parece muy fértil. Me parece una apuesta mayor que hace el Ministerio de Educación con su política nacional, que marca, podría llegar a marcar un hito histórico, una apuesta histórica en relación a lograr objetivos de calidad. Dista mucho la política nacional nueva en relación a la vigente. De hecho, el mismo documento de la política nacional se encarga de mostrar que hay una nueva concepción, una nueva consideración de lo que es la convivencia escolar. No solo la convivencia escolar es un problema de disciplinamiento, no es solo un problema de orden, no es solo un problema de prevención de la violencia, no es solo un problema de abordar casos que salen de las normas, sino que la convivencia escolar, por el contrario, es un desafío de organización de la escuela, un desafío de organizar la experiencia de aprendizaje del estudiante de manera absolutamente diferente. En ese sentido, esta política nacional plantea o invita a plantearse, a resolver las tensiones que se crean en materia de identidad, en materia de construcción del sujeto. Que el sujeto construya identidad, pero una identidad no necesariamente dependiente a ser un mero consumidor, sino que pueda ser un ciudadano. Un sujeto que pueda a su vez aprender a establecer vínculos con los demás y no solo ser sujeto de una norma que aplica. Y en términos de su factibilidad biográfica, que sea protagonista de su futuro. De tal manera que hay enormes diferencias, dista mucho de hacerlo. Pero sobre todo diría yo que es la invitación que hace a la comunidad a autotransformarse con esta apuesta de convivencia. Porque no es una apuesta ajena a los actores, al contrario, es una apuesta en la cual los actores son los protagonistas de una nueva convivencia. Y en ese sentido creo que es una muy buena
y además así una muy buena manera de entender lo que es la transformación educativa, la transformación de las prácticas pedagógicas y sobre todo la transformación de los sentidos del quehacer escolar. La Política Nacional de Convivencia Escolar, como señala, ofrece 7 enfoques para analizar críticamente lo que es actualmente la convivencia escolar, lo que son las relaciones al interior de la escuela. Y lo que invita es a desarrollar una autorreflexión de las propias prácticas y una autorreflexión de los sentidos de esas prácticas. Entonces la manera de concretar es variada, pero una es imaginar grupos de análisis crítico de las propias prácticas que culminen en una proyección de innovación, de generar nuevas experiencias de convivencia escolar dentro de la escuela con participación del conjunto de la comunidad. Es decir, que invitar a estudiantes a imaginar formas de convivencia distintas, profesores, asistentes y apoderados. Ahora, la invitación a esta convivencia es una nueva convivencia, está interpelada a imaginar una convivencia centrada, estructurada, organizada en torno a la solidaridad, en torno a la cooperación, en torno al trabajo conjunto, en torno al poder proyectarse como un colectivo donde los destinos de uno están ligados con los destinos de otro. Es decir, en definitiva, imaginar una convivencia escolar donde el sujeto se le considere como un protagonista de ese proceso educativo, de esa experiencia escolar que está viviendo, y que sus iniciativas puedan ser uno de los campos experimentales o experienciales de aprendizaje, de proyectarse en un colectivo, una mini sociedad que es la escuela. Bueno, un primer enfoque se denomina enfoque formativo de la convivencia escolar. Es decir, cómo considerar la experiencia, toda la experiencia de permanencia del estudiante en la escuela y en el periodo escolar como una experiencia escolar significativa para el logro de los grandes fines de la educación. En ese sentido, este enfoque formativo de la experiencia nos llama a poder analizarla críticamente sobre la base de que si estamos aplicando un nuevo enfoque de convivencia escolar que dista mucho de lo que es existente, quiere decir de que rescatemos lo que vive el sujeto integralmente, tanto sus emociones, sus estados de ánimo, sus disposiciones, su bienestar, su confort, su autopercepción de su aprendizaje y el sentido de su aprendizaje. Entonces, si este enfoque pone la centralidad en el estudiante y su experiencia de aprendizaje, quiere decir que este enfoque formativo de la convivencia escolar se mira como si lo que el sujeto en todo momento está viviendo cosas significativas, tanto para su aprendizaje como para su desarrollo. Después se habla de un enfoque de derecho, lo cual quiere decir que esa experiencia escolar se mide en qué medida el estudiante está siendo respetado en toda su integridad, en todas sus dimensiones, y en qué medida está siendo interpelado a ser protagonista de su desarrollo, pero al mismo tiempo ser protagonista de las decisiones que lo afectan. Aquí es interesante que invita a mirar la experiencia escolar nutriéndose de toda la literatura sobre los derechos, sobre el enfoque de derecho. Un enfoque de derecho que además, el ser parte de un enfoque de derecho, de una cultura de derecho, se supone también obligaciones y responsabilidades. Es la doble cara. Esta cara del derecho, pero también la cara del reconocimiento de esos derechos y el reconocimiento del sujeto de derecho de los derechos de los demás. Después hay un tercer enfoque que lo denominan enfoque de género de la convivencia escolar. Esto es bien interesante en el sentido de que
que invita a mirar la experiencia escolar como una experiencia de origen cultural, donde los sujetos se relacionan en sus diferencias de sexo, se relacionan en una cultura que muchas veces es profundamente discriminatoria, patriarcal, machista, poco respetuosa de las diferencias, pero también poco respetuoso de la igualdad de derechos y dignidad de las personas en su relación de género. Un tercer enfoque que mencionan es un enfoque que se llama enfoque inclusivo, que es un enfoque que apunta a que esa experiencia escolar sea un enfoque, sea una experiencia donde los sujetos se sientan incluidos, se sientan pertenecientes, y que la diversidad sea más bien un plus, una riqueza, algo a considerar para que los sujetos se potencien en su cooperación y en su convivencia. El enfoque participativo de la mirada de esta experiencia es que los sujetos se sientan que la experiencia que están teniendo es una experiencia que a su vez los interpela a asumirla como propia. Y en este sentido el enfoque participativo interpela a entender de que el sujeto sea considerado como ciudadano, de que tenga posibilidades de vivir una democracia, una experiencia democrática, donde las tensiones, llamémoslo así, de construcción de una identidad entre consumidores y ciudadanos pueda darse con una vivencia de ciudadanía, donde los compromisos, responsabilidades, a unión de voluntades sea el elemento motor y fundamental. Después domina un enfoque territorial, que la experiencia sea analizada como una experiencia situada, donde la cultura y biografía de los sujetos que participan determina las posibilidades de que esa experiencia sea una experiencia de observación, conocimiento y también de consideración del contexto en el cual se viene. Es decir, que en el enfoque territorial los sujetos sean parte de un territorio como elementos constitutivos. Y por último hay un enfoque que denomina enfoque institucional, que resulta muy interesante en el sentido de que uno puede imaginar la escuela como una organización democrática, como una organización entre ciudadanos, como una escuela de que no solo prime una burocratización de funciones o una jerarquía de mando, de manejo del poder, sino que por el contrario sea una cosa mucho más deliberativa, mucho más participativa, mucho más de que las decisiones y compromisos sean libremente asumidos de manera tal de ser potenciados como un proyecto colectivo.